Buenos días, vengo a hablarles acerca del desarrollo de la actividad número 2 en el curso de bases de datos. Dice la parte, hay dos partes, la A y la B. La parte A dice que elabore un script que permita desarrollar las siguientes acciones. Entonces, primero, crear la base de datos llamada prueba. Entonces, vamos a hacerlo desde estando ya en Workbench. Vamos al icono Create a New HM. Damos clic ahí. Entonces vamos a crear como para explicar cómo se crea la base de datos. Prueba W Workbench. Le damos aplicar, aplicar, finish. Y ya ahí quedó creada. Podemos verlo acá en el listado de bases de datos. Refrescamos y se puede ver que aquí está. Míralo. Prueba W. Pero pues vamos a seguir trabajando desde prueba. Para ello, cerramos acá primero. Y pues vemos que lo primero que dice es hay que crear una tabla ejemplo, crear el usuario administrador con todos los derechos para que se conecte localmente, el usuario gerente, el usuario consulta, el usuario consulta ejemplo. Toda esa parte está en este código que para efectos prácticos ya está resuelto, ya está ejecutado. Vamos entonces a explicar el script, el código del script, como es lo primero que hay que hacer es decirle que vamos a usar la base de datos prueba, que eso se hace a través del comando use prueba. Luego, para crear la tabla, create table de nombre ejemplo, le damos los parámetros de que tenga 3 columnas, identificación que es un entero y nombre y apellido que son cadenas de caracteres de máximo 30, de un tamaño máximo de 30. Luego, para crear el usuario es a través del comando create user. Create user se le da el nombre que usted quiera ponerle. En este caso yo le puse al administrador admin, que pueda acceder desde el servidor local, que es localhost, y pues que esté identificado por una contraseña, que esa contraseña se le asigna al sistema automáticamente. Para asignar los privilegios, que en el enunciado pues dice que debe tener todos los privilegios. Eso se hace para asignar o quitar, o quitar privilegios. Para asignar se usa grant. Entonces, asignar todos los privilegios, a todos los permisos, ¿en dónde? En prueba, la base de datos prueba. Para todas las tablas, este asterisco se pone cuando usted no va a definir, o sea, le va a dar libre acceso, o sea, todos los privilegios en todas las tablas. ¿A quién? Al administrador en localhost. De manera similar se hace para el usuario gerente. Lo que cambia aquí es que ya no va a ser del servidor local, sino remotamente desde cualquier conexión, desde cualquier puerto. Y lo mismo, identificado por una contraseña que se va a generar de manera automática. Así como se hace para gerente, se hace para consulta y se hace para consulta ejemplo para crear el usuario. Al momento de asignarle los permisos, dice que el de consulta solo va a tener permisos de vista y de consulta. Entonces para eso cambiamos el all, que significa todos, all privilege, todos los permisos, por solo show view, que show view lo que significa es que solo le vamos a dar permiso de que mire, de que pueda entrar, mirar y consultar, pero no puede hacer nada diferente. En lo mismo, en prueba, ejemplo, y el usuario. Aquí en la consulta desde una conexión remota. Para el usuario consulta ejemplo, lo mismo, sino que pues aquí en el enunciado dice que le vamos a dar los permisos de que pueda consultar, que pueda insertar, que pueda borrar y que pueda modificar solo la tabla ejemplo. Pónganle cuidado que aquí ya me está ligando más a solo una tabla, no a toda la base de datos, sino solo la tabla ejemplo. Entonces,
usamos el comando grant, que significa permisos, agregar los permisos, asignar permisos de qué, de consultar, show view, de insertar, insert, seleccionar, select, actualizar, que es modificar, borrar. ¿En dónde? En la base de datos prueba. Pero no va a ser como los otros que tiene libertad para hacer eso en cualquier tabla. No, solo se le va a amarrar a la tabla ejemplo, que esta es la sintaxis, bases de datos, punto, la tabla que usted quiera que solo acceda ese usuario. Que para este caso solo le vamos a dar acceso a la tabla ejemplo. ¿A quién? A consulta ejemplo desde el servidor local. ¿Listo? De esta manera pues se crearon estos usuarios con esos privilegios. Para corroborar eso que se creó, vamos acá a la opción que dice User and Privilege. Damos doble clic, le damos refrescar acá y podemos observar que están todos. Miremos el admin. Podemos ver que se creó, que tiene su contraseña predeterminada y que tiene todos los privilegios. De la misma forma gerente. Y observemos que consulta ejemplo no le aparece nada acá porque yo le di privilegios específicos solo para la tabla ejemplo. De misma forma esta consulta, esta gerente. Listo, entonces esa es la parte A. Ese es el desarrollo de la parte A, que es crear la base de datos, crear la tabla y crear los usuarios. Listo, ahora vamos a desarrollar la parte B, que dice, elabore otro script que permita mover los permisos otorgados de la siguiente manera. Entonces, dice que tenemos que revocar los permisos del administrador de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre la base de datos. Para ello, entonces lo que vamos a hacer es, primero deshabilitemos esta parte para que no se produzcan errores en el código y empecemos a trabajar en este. Acá yo ya tengo todo el código, entonces el comando contrario opuesto a grant es revoke. Asignar permisos, quitar permisos. Entonces, revocar todos los permisos en prueba. ¿A quién? Al administrador. ¿Sí? Y luego dice que se le asigne solo, pero de consulta. Entonces, usamos el grant para asignar los permisos solo de consulta show view en la misma base de datos. Dice que también el otro punto que le revoquemos todos los permisos a consulta ejemplo. Como dice acá, mire. Revocar los permisos sobre el usuario consulta ejemplo de tal forma que solo quede con permisos de consulta sobre la tabla ejemplo. O sea, ya le vamos a quitar todos los permisos que le habíamos dado con respecto a que a ver, que a insertar, que seleccionar, que a actualizar, que borrar. En eso. Entonces le vamos a quitar todos esos permisos que le habíamos dado. Revoke all permisos en prueba, en la base de datos prueba y en la tabla ejemplo a consulta ejemplo y le vamos a asignar solo mismo, solo permisos de consulta, o sea, show view. Vamos, el siguiente ítem dice que le removemos también los permisos al usuario gerente. Entonces vamos a hacer con revoke. Le damos correr, vemos que se ejecuta de manera adecuada. Movemos esto acá para que no se ejecute de nuevo. Y la siguiente parte dice, renombrar el tipo de usuario gerente a asesor. Cambiar la clave del usuario asesor y eliminar el usuario asesor. Entonces vamos a hacer esos tres pasos uno por uno. Entonces, primero que cambiemos. Entonces, rename user gerente a asesor. Entonces, rename gerente a asesor dice que se hizo efectivamente. Comprobémoslo acá en el administrador de los usuarios. Le damos refrescar y vemos que aquí cambia automáticamente a asesor. Ahora dice que le cambiemos la contraseña. Entonces, vamos a cambiar la contraseña predeterminada que tiene, que le asignó
el sistema cuando yo creo el usuario. Para ello, seteamos set password. ¿Para quién? Para asesor. ¿En dónde? Que se puede conectar desde cualquier conexión remota. ¿Y cuál va a ser la clave? Entonces la clave va a ser ABC173. Copiemos esto acá para que no se produzca error y le decimos que refresque privilegios, que eso se hace a través de flash privilege. Le damos correr, vemos que se ejecutó de manera adecuada. Y para corroborar de que ese sí sea la clave que es, entonces vamos a la consola del sistema y vamos primero, pues vamos a salir. Yo ya había ingresado desde del root e ingresemos desde ese usuario mysql -u, que cuál es el usuario, asesor, ¿no? Asesor -p -h 127.0.0.1 enter. Nos pregunta que cuál es la contraseña, entonces aquí tenemos la contraseña APT173. Le damos enter y nos da la bienvenida al servidor. Entonces vamos a, digámosle que usemos use prueba. Dice, ya estamos en la base de datos, pero y digámosle que nos muestre las tablas que tiene, show table. Dice que hay la tabla ejemplo. Como vemos, se pudo cambiar la clave y ya nos permite ingresar. Ahora el último punto nos dice que eliminemos el usuario asesor. Entonces para eliminar se usa el comando drop user. Entonces drop, y espere, deshabilito esta parte de acá para que no se produzcan errores en la ejecución. Entonces decimos drop user asesor, en donde desde cualquier lado que se pueda conectar, de cualquier base. Vamos aquí a ejecutar y queda eliminado el usuario asesor. Podemos mirar acá en la administración de usuarios, le damos refrescar y vemos que ya no aparece. Listo, aquí está todo el código. Algo que hay que, como para adicionar, es que tienen que tener en cuenta que antes de hacerle cualquier modificación a algún usuario, pues tienen que no estar usando el usuario. Pues para este caso, antes de borrar el usuario, yo tuve que salirme de esa sesión con ese usuario. Y para ello lo hace uno con quit. Y ya se sale de ese usuario. Y ahí sí uno puede borrar lo que era la intención de este código. Muchas gracias por su atención.